bendigas a aquellos hermanos que no han podido llegar por diferentes motivos de trabajo, de salud. Señor, que tú los estés, aleluya, alimentando, Padre Santo. Creemos, Dios mío, que tú vas a estar con ellos también, Padre. Que su Espíritu también está aquí con nosotros. Amén. En el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que estamos en una mañana de victoria? Amén. Amén. Sí, Gloria sea Dios. Bendito Dios. Si ustedes me acompañan, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Aleluya. Aleluya. Hebreos 4:12. Qué bueno que es el Señor. Amén. 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 Hebreos 4:12. Gloria a Dios. Amén. Gloria. Espera que los hermanos terminen de buscar. Amén. 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 Leemos en la comunión del Padre, de Hijo y Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. ¿Cuántos se gozan en esta palabra? Amén. Amén. Bendito Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Qué lindo que es el Señor. Le doy gracias a Él, primeramente, por poder compartir la palabra con ustedes. Amén. Y hermanos, como iglesia estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Amén. Pero tenemos un Dios poderoso que siempre está buscando alentarnos, está buscando animarnos, ¿verdad? Y somos la generación, amén, la generación del rapto, que vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo bajar en las nubes, ¿verdad? Amén, a buscar a su iglesia, amén. Pero también estamos en tiempos difíciles donde se levantan falsos maestros, se levantan falsas doctrinas, ¿verdad? La Biblia habla de la apostasía de los últimos tiempos. Amén. Y también nos habla el Señor que en los últimos tiempos habrá mucho enfriamiento en la iglesia. Dice que el amor de muchos se enfriará. Amén. Y va a haber mucha confusión, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, nosotros como hijos de Dios, amén, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios en estos tiempos. Amén. Porque el Señor me fue confirmando esta palabra durante la semana. Había hermanos que habían puesto unos videos que hablaban de las sanidades, de las liberaciones. Y gloria a Dios, y vaya si lo hacen, y vaya si hemos sido sanados y liberados de tantas cosas, ¿verdad? Pero el enemigo es un imitador también. Y también hace esas cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar ejercitados en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Porque no es todo el que me dice Señor, Señor, amén, el que va a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, decía Jesús, ¿verdad? Amén. Entonces, estamos ante una situación donde la iglesia tiene que estar empapada en la palabra. Tenemos que escudriñar las escrituras, ¿verdad? Y este pasaje en Hebreos, el Señor comienza hablando de algunas características que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Y la cual Él nos refresca. Yo sé que este pasaje es muy conocido para todos nosotros, amén, pero este pasaje nos refresca un poco lo que es la palabra y la importancia que ella tiene para nosotros, ¿verdad? Y comienza diciendo que la palabra de Dios es viva. ¿Por qué es viva? Amén, porque el Señor dice que todo pasará, mas mis palabras no pasarán, amén. Y nosotros leemos un libro secular escrito por una persona, por un autor, ¿verdad? Y podemos recibir una enseñanza, podemos recibir una sabiduría, podemos prepararnos para nuestro trabajo, podemos aprender y leer muchas cosas, ¿verdad? Pero son palabras muertas, huecas, ¿verdad?
Para nosotros en otro tiempo admirábamos autores, admirábamos biografías, pero después que conocemos la palabra del Señor y encontramos que hay algo vivo, ¿qué es algo vivo? No es tinta y papel, sino que la palabra de Dios es viva. ¿Por qué? Porque cambia nuestros corazones. Amén. Pero también nos enfrenta. Ahora tenemos un espejo delante de nosotros, ¿verdad? Antes nuestro espejo, cuando no conocíamos al Señor, y bueno, nos movíamos en base a lo que nosotros pensábamos. Nos movíamos en base a lo que nosotros nos habían enseñado. Amén. Nos movíamos en base a nuestras enseñanzas de nuestros padres, a través de una cultura, en fin, de muchas maneras, ¿verdad? Pero a partir de que conocemos al Señor, tenemos un espejo, que es la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es la boca de Dios. Es Dios hablando. Yo siempre digo que la palabra es todo para nosotros. Nosotros cuando abrimos la Biblia estamos escuchando al Señor, estamos escuchando su voluntad, su propósito para nosotros. Por eso es viva. Y también dice que la palabra es eficaz. Es algo que sirve, hermano. Es algo que vale la pena dedicarse un tiempo y escudriñarlo y decir, tomo un versículo, Señor, y no me levanto de esta silla o no me paro de aquí hasta que tú no me hables a través de este versículo. ¿Por qué? Porque hay vida. No es un tiempo perdido, sino que es un tiempo invertido, amén, en el Señor y en el crecimiento de cada uno de nosotros. Amén. Y sigue el autor de Hebreos ahí y empieza a profundizar más, ¿verdad? Y la compara con una espada, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el Señor compara su palabra con una espada? Amén. Amén. Dice que es como toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Por qué dice el Señor que es una espada? Porque la espada corta, pero la espada esta corta, pero para sanar. Corta con lo que vos y yo traemos del pasado, con nuestras costumbres, con nuestros malos hábitos. Entonces, ¿por qué dice que es de dos filos? El cuchillo tiene un filo de un lado solo, pero la espada tiene de los dos lados. Porque corta para salvación, para aquellos que hemos decidido aceptar las enseñanzas y seguir al Señor. Pero también corta para condenación para todos aquellos que rechazan la palabra del Señor. Amén. Por eso me habla de dos filos la palabra del Señor. Y es tan profunda que el autor de Hebreos habla de que penetra hasta las coyunturas, los tuétanos. Y también dice, hermanos, que discierne nuestro pensamiento y discierne nuestras intenciones. Y eso es un poco lo personal de cada uno, lo que decía Brian ahí cuando ministraba la alabanza, amén, que él decía, amén, que solo nosotros hay cosas que conocemos, que hay cosas que ni nuestra familia, ni nuestro más allegado, ni quizás nuestros pastores, líderes, le hemos dicho, hay cosas íntimas. Entonces, frente a esto que dice que discierne las intenciones del corazón y los pensamientos, estamos ante ese espejo que es la palabra. Amén. Amén. Entonces, cuando yo la conozco, la palabra, sé lo que tengo que arreglar. Amén. Pero ¿qué pasa en estos tiempos, mi hermano? Que somos muy oidores, pero no somos hacedores. Amén. Y yo siempre me incluyo cuando predico, somos oidores y no somos hacedores. Entonces, ¿qué está pasando dentro de la iglesia del Señor? Y hablo generalizando, amén, que muchas veces nos acostumbramos los domingos a venir a oír. Y yo he escuchado, hermanos, y gloria a Dios, y el Señor me tocó, y el Señor me habló, y esta palabra fue para mí. Pero llega el lunes, el martes, después del culto, y no hago lo que me dijo la palabra. No hago lo que el Señor me pidió ese domingo o ese día que nos reunimos. Entonces pasamos a ser oidores y no hacedores de la palabra. Amén. Amén. Y cuando yo tengo la palabra, tengo ese espejo. ¿Verdad? Cuando nos levantamos de mañana o en algún momento del día, nos miramos al espejo para peinarnos o para acomodarnos la camisa o lo que sea. Entonces, el espejo me muestra cómo estoy. Y me levanté apurado y me prendí mal la camisa. Me puse la remera al revés. Me tengo que cortar un poquito el pelo de acá, me tengo que acomodar de allá. El espejo me mostró lo que yo tengo que cambiar, lo que yo tengo que hacer. Ahora la decisión de hacerlo es mía. La palabra de Dios me muestra lo que yo tengo que hacer, lo que tengo que cambiar, lo que tengo que arreglar. Ahora la decisión es nuestra, hermanos, de si lo hacemos o no lo hacemos, ¿verdad? Amén. Entonces, hay una historia maravillosa ahí en Juan 6:60, si me acompañan.
Juan 6:60, San Juan 6:60. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Palabras de vida eterna, hermano. Y ese es el título, amén, de esta palabra que el Señor me ha dado para compartir en la mañana, amén. Palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Ahora vamos a continuar leyendo. Hermanos, no me contesten, pero yo quiero preguntarles, cuando el Señor nos confronta a través de la palabra, ¿cuál es nuestra reacción? Eso va a medir el grado de madurez que tengamos. ¿Saben que cuando yo empecé en el Evangelio, cuando los ministros que subían arriba a predicar acá, las palabras eran fuertes, hermanos? Eran duras las palabras. Y saben que yo salía con el lomo duro, como decimos acá afuera. Y todavía me enojaba, decía, ay, uno viene a recibir, uno viene a sentirse bien y resulta que lo que le dan es palo. Yo lo decía en mis primeros tiempos, mi hermano, en el Evangelio. Amén. Pero después con el tiempo pude entender que es palabra de Dios. Y pude entender que esas palabras duras y fuertes son las que hacen permanecer, amén, en los caminos del Señor a los hijos de Dios. Amén. ¿Cuánta gente descarriada, hermano, por ser iglesias light? Que permitimos hacer lo que sea, que para que el hermano se sienta cómodo y bueno, predicamos una palabrita, así porque si no, no va a venir más. Esa gente, hermano, si no viene con un interés del Señor, prediques fuerte o prediques débil, se van a ir porque el corazón, hermano, no está disponible, esa tierra no está preparada para recibir las enseñanzas del Señor. Entonces yo puedo dar gloria a Dios. Lo puedo dar gloria a Dios y es mi testimonio también. Decir, Señor, en el primer tiempo me dolió. En el primer tiempo me ibas con el lomo duro. Pero pude entender que tú me estabas cuidando. Hoy conocemos la buena doctrina. Hoy conocemos, amén, los propósitos de Dios y no nos va a engañar el enemigo. Es muy importante, hermano, que conozcamos la palabra, porque dice que en los últimos tiempos se van a levantar falsos maestros y se van a levantar doctrinas demoníacas. Entonces, si vos y yo no estamos realmente empapados en lo que dice la palabra, en lo que Dios quiere, la voluntad para nosotros, podemos ser engañados. Amén. ¿O no lo dice la palabra que en los últimos tiempos, aún los escogidos, dice la palabra del Señor, que serán engañados? Entonces, ¿quiénes somos los escogidos? Somos nosotros. Entonces, podemos estar de acuerdo en esta mañana de que corremos riesgo de ser engañados. Corremos riesgo de poder ser sacados. Pero yo creo que en esta mañana el Señor nos ha reunido con un propósito y es fortalecernos. Porque ha visto la necesidad de nuestros corazones, ha visto el anhelo de poder estar en la casa del Señor todos juntos. Entonces, el Señor nos está quizás hablando fuerte, pero nos está diciendo que volvamos a la palabra. Que volvamos a la palabra porque vivimos tiempos muy confusos, hermanos. Tiempos muy tenebrosos. Amén. Entonces la iglesia tiene que estar ejercitada, como dice la palabra. Amén. Como dice el Señor en su palabra. Amén. Y miren este versículo que está en Hebreos 12:11. No lo abran, como que si quieren abrirlo, pero yo se los leo. Es verdad que ninguna disciplina al principio parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Así me sentía yo, y este versículo me encanta, porque así me sentía yo. Y me siento a veces, nos sentimos a veces, tristes, angustiados cuando le fallamos al Señor, ¿verdad? Pero ese dolor, esa tristeza que el mundo siente y que sigue en la tristeza y no sabe cómo salir y va lamentablemente camino a la condenación por no aceptar a Jesucristo, para nosotros es diferente. Esa tristeza, dice el Señor, que se convierte en gozo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Bendito Dios. Para los que son ejercitados, o sea que entonces, ¿qué es? Es un ejercicio.
Es diario. Por eso por la misericordia de Dios nos toca liderar los grupos, nos toca liderar la iglesia, estar apoyando a los pastores, a líderes. Siempre estamos, hermano. Usted se enfría 2 cultos y va a recibir un mensaje. Usted va a recibir una llamada. Siempre estamos, uy, qué pesado el hermano, qué pesado el líder. No, hermano, queremos que no pierdas el ejercicio. El ejercicio físico, si vos lo dejás de hacer, empezás a engordar y a pachorrar y a sentirte mal. Y comienzan a aparecer enfermedades porque no estamos ejercitando nuestro cuerpo de la manera que debemos. Y en el espíritu es lo mismo, mi hermano. Entonces no nos podemos enojar cuando nuestros pastores, cuando nuestros líderes, y hermano, ¿qué pasó que no vino a servir? ¿Qué pasó que no vino el domingo? ¿Qué pasó que no vino el miércoles? Amén. Porque a nosotros se nos demanda, hermanos, amén, el alma de cada uno de ustedes. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Así que si en algún momento te sentís triste o te sentís que ese espejo te mostró algo que vos tenés que cambiar y hoy estás triste y pensás que le fallaste al Señor, amén. El Señor dice que eso va a causar gozo. Y quizás vas a poder dar el mismo testimonio dentro de un tiempo que yo estoy dando, amén. Pero ¿qué pasó acá en este pasaje, hermanos? El Señor Jesús estaba enseñando. El Señor, si ustedes pueden leer después, más adelante ahí, donde comienza el capítulo 6, Jesús estaba enseñando. Resulta que los discípulos ahí comenzaron a comentar entre ellos. La palabra los empezó a confrontar. Entonces dice que empezaron entre ellos a murmurar. Y dice, pero ¿quién podrá soportar esta palabra? Y el Señor Jesús, nuestro Padre, Dios que lo ve todo, que lo conoce todo, que conoce nuestras intenciones, nuestros pensamientos, les hace una pregunta. Y le dice, ¿esto os ofende? Les estaba ofendiendo la palabra del Señor a los discípulos ahí. Amén. Y hablaba, ¿por quién hablaba? Estaba hablando por Judas, ¿verdad? Que era el que lo iba a traicionar. Amén. Ahora, vamos a leer un poquito más. ¿Esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo de Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso ir vosotros también? Amén. Amén. Hermanos, con mucho dolor vemos, primero, con mucha alegría vemos hermanos que vuelven a la casa del Señor, pero con mucha tristeza vemos hermanos que se han ido. Amén. Y saben que es un dolor muy grande para los que les toca liderar un grupo, para los que les toca estar en el espíritu, en la hermandad, porque sabemos que después que conocemos al Señor, después que gustamos de las cosas del Señor y nos volvemos atrás, dice que es muy difícil ser renovados para el arrepentimiento, amén, dice la palabra. Amén. Entonces sabemos, hermanos, que una vez que nos desprendemos del Señor, es muy duro, porque el enemigo nos está esperando para atraparnos, nos está esperando a ver. Ya una vez nos tenía agarrado, el Señor nos rescató y ahora nosotros volvemos al mundo, entonces nos agarra con más fuerza y es más difícil volver, ¿verdad? Y este pasaje, Judas fue uno de los que se fue, mi hermano. Si usted dirá, se cumplió, gracias a que Judas se portó mal, el Señor fue a la cruz y hoy nosotros todos tenemos la oportunidad de salvación, es así. Y estaba anunciado desde el Viejo Testamento de que así iba a ser. Pero el Viejo Testamento no decía quién era el autor. Hablaba del hecho, pero en ningún momento decía que se iba a llamar Judas. Entonces Judas dejó entrar el enemigo dentro de su corazón. Amén. ¿Y cómo? ¿Qué comenzó a pasar? Comenzó a apartarse de los hermanos. Yo le estoy enviando alertas para que el enemigo no haga como hizo con Judas. El Señor estaba enseñando a los discípulos. Estaba capacitándolos, estaba instruyéndolos. Ahora, el tiempo de Judas, él lo administraba de dos maneras.
Un tiempo estaba con el Señor y otro tiempo estaba con el mundo. Él escuchaba un poco de las palabras del Señor y compartía con sus discípulos, pero después se iba a hablar con los fariseos e iba a negociar para entregar al Señor. Entonces comenzó como una doble vida, hermanos, que lo llevó a la perdición. Amén. Comenzó a no ser tan importante Jesús. Y eso tenemos que verlo nosotros para nuestras vidas. ¿Recuerdan el pasaje donde María derrama el perfume sobre los pies del Señor? ¿Quién es el que le dice, no hagas eso, no vale la pena? Deberíamos vender ese perfume y dárselo a los pobres. Muy buena obra, parece muy buena obra, ¿verdad o no? Y sí, se lo vendemos y el Señor le dice, pobres va a haber siempre entre ustedes, pero yo no siempre voy a estar con ustedes, porque Él sabía que iba a ascender a los cielos. Entonces, ¿qué podemos ver ahí en Judas? Que se había comenzado a desenamorar del Señor. Jesús ya sabía todo. Había dejado de ser tan importante las cosas del Señor. Si no, él hubiese dicho a María, qué bueno, cómo ungiste los pies del Señor. Pensó que no valía la pena. ¿Y cuántas veces vos y yo pensamos, amén, digo, nos quedamos en casa, no vale la pena ir a la casa del Señor, no vale la pena ir al culto de entre semana, no vale la pena aquello, no vale la pena lo otro? Y decimos, hacemos como Judas, nos empezamos a retirar, y a retirar, y a retirar, y corremos el riesgo, hermano, de traicionar a nuestro Señor. Bendito Dios. Nos desanimamos, hermano. Cuando yo pongo los ojos fuera de la congregación me desanimo. Estamos pasando un tiempo, hermano, donde hay un pasaje de hermanos de una iglesia a otro que, hermano, yo no sé si caracterizarlo de vergonzoso, pero porque Dios no cumple mis propósitos, porque no tengo mis expectativas en este lugar. Hermanos, el Señor nos llamó a dar fruto donde nos puso. Amén. Amén, porque decimos, sí, porque acá fulano no permite que yo pueda cumplir mi propósito. Pero ¿en quién estás creyendo? ¿Estamos creyendo en Dios o estamos creyendo en los hombres? Si Dios te dijo que iba a hacer algo en vos, no va a haber hombre que lo impida. Amén. ¿Me explico? Aleluya. Amén. David tenía todo, nadie quería, ni sus hermanos, ni su padre, tenía a Saúl, de contrario, tenía todo en contra. Sin embargo, se quedó y dio fruto. Entonces vos y yo estamos llamados a dar frutos en el lugar donde el Señor nos puso. Amén. Si nosotros tomamos decisión de irnos donde el Señor nos puso, es porque nos estamos adelantando a cosas que el Señor tiene. Entonces estamos haciendo las cosas con fuerzas de hombre y no con... Vamos a decir, pero ¿sabes qué? No están dadas las condiciones donde yo estoy para que yo te quiero decir algo. Jesús daba fruto donde Él iba, donde Él estaba. Amén. ¿O no? Amén. Hablaba con los fariseos, hablaba con los publicanos y daba fruto. Caminaba de una ciudad a la otra y iba dando fruto. Lo llevaron al desierto y allí en el desierto dio fruto. Entonces, hermano, vos y yo estamos llamados a servir al Señor y a dar frutos en el lugar donde el Señor nos puso. Amén. Amén. Yo quería que le des un aplauso al Señor. Aleluya. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Judas comenzó a hacerse amigo del mundo y comenzó a retirarse de sus verdaderos amigos, que eran sus hermanos. Y ese es un riesgo que corremos nosotros, hermanos, cuando somos amigos del mundo. Y vos me decís, pero ¿cómo hago, hermano? ¿Cómo hago que donde yo trabajo son todos mundanos? Donde yo trabajo todos hablan malas palabras. Donde yo trabajo nadie cree en Dios. Donde yo trabajo hay un umbandista. Donde yo trabajo... Todo lo que en este momento estás pensando, decís, ¿cómo hago? Y el Señor dice que ellos se tienen que adaptar a nosotros y no nosotros a ellos. Amén. Tenemos que convivir, hermanos, con ellos. Somos peregrinos acá, estamos de paso, dice la palabra, porque nuestro reino es allá en los cielos. Pero este tiempo, la iglesia tiene que estar ejercitada en la palabra para poder convivir con el mundo, si no el mundo nos lleva de error. Amén. El Señor hace mucho tiempo me mostró una visión donde la iglesia iba por una escalera muy grande, agarrándose de la escalera, tratando de agarrarse de alguien que iba adelante, amén, para poder avanzar, para poder subir. Y eran pocos, hermanos. Sin embargo, en esa escalera grande, gigante que el Señor me mostraba, venían
venían bajando así, hermanos, y venían pechando a los que iban subiendo, y venían haciéndolos trompezar, hermanos, y venían haciéndolos caer. Pero ahí yo veía en esa visión una iglesia luchando, una iglesia agarrada, Amén. hermanos, Gloria hermanos, sea tu agarrada. nombre. Aleluya, para que no caigamos, hermanos. Tenemos que ser Aleluya, conscientes, gloria hermanos, que en sea tu estos nombre. tiempos, amén, el enemigo nos quiere arrastrar. Aleluya. Ya no es un juego, ya no es un venir a los domingos porque dejar conforme al líder que me llamó. Hermanos, cada uno es el responsable de su salvación. Oh, Bendito santo Dios, el responsable Dios. de la vida de cada uno somos nosotros. Sí, los líderes están para apoyar, sí están para orar, están para orientar, para guiar. Todo lo que ustedes me digan, pero siempre depende de mí. El siervo del Señor es usado, amén, para guiar. Es usado, amén, para ministrar la palabra. Pero la decisión la tenemos vos y yo si vamos a hacer lo que Dios nos pide. Amén. Gloria sea tu Y nombre. Judas traicionó al Señor. Se comenzó a enfriar. Comenzó a pensar que las cosas de Dios no eran tan importantes. Comenzó a dedicar más tiempo. Y comenzó a fallarle a los hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, nos fallamos entre nosotros? ¿Verdad? Qué doloroso que Jesús estuviera con los otros 11 allí, amén, orando, haciendo milagros. Y Judas se iba por ahí. Y después volvía de vuelta con las manitos. Y sí, aquí estoy, Señor. Hermanos, son tiempos de tomarnos las cosas del Señor en serio. Amén. Son tiempos de servir juntos en la iglesia. Son tiempos de servir. Yo siempre le hago hincapié a los hermanos. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Amén. Y uno corta el pasto, el otro cocina, el otro predica, el otro alaba, pero juntos. Amén. Estamos en Gloria un sea tu tiempo, nombre. hermanos, aleluya, donde Jesús. el varón tiene que levantarse. Amén. En el 2013, hermanos, formamos el grupo de varones. Lo formó el Señor con el hermano Alejandro y el hermano Servando, que justamente hoy no están. Pero esos tres empezamos en el 2013, después se sumó el hermano Cayero y se fueron sumando todos los demás. Pero cuando comenzamos, nuestra idea era aportar un granito de arena. ¿Sabe qué veíamos? A las mujeres luchando solas, orando, limpiando la iglesia, Oh, carpiendo, cortando el pasto, cortando las espinas, y los varones en la casa. Y encima ellas eran las que iban y lloraban. Y encima ellas eran las que trataban de cinchar para que los hijos fueran enseñados y fueran a la iglesia y comenzaran desde chicos a conocer al Señor. Y el Señor me inquietó por eso. Y hoy yo quiero inquietarlos a ustedes, papás también, o los que van a ser futuros papás y vayan a tener su familia. Amén. El hombre de Dios tiene una responsabilidad muy grande. Sacerdote. Sí, Cabeza de hogar. Aleluya. No cabeza de iglesia, sí. Primero cabeza de hogar. Amén. Porque yo tengo que dar testimonio en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, para que después el Señor levante y prospere dentro de la obra. Queremos pegar el salto, mi pastor y líder, y voy allá, y yo soy el que tengo que estar en el altar, y yo y esto y aquello. Pero en nuestras vidas, en lo íntimo, en la familia, no hay una oración con la familia. No nos presentamos en nuestros trabajos como cristianos. No damos testimonios con nuestro vocabulario. No damos testimonios con nuestros vicios. Entonces, el varón de Dios hoy tiene que levantarse porque se nos va a ser demandado. Y yo creo que el Señor nos ha reunido en esta mañana para que nos levantemos. Hombres de Dios, sacerdotes de hogar. Amén. Nos levantemos, pero para ayudar. No para aplastar, para que nos unamos a esas siervas que hoy, amén, y que han venido batallando. ¿Saben que cuando yo conocí al Señor fue a través de mi esposa, que pagó un precio muy alto? Mi esposa pagó un precio muy alto para que yo me convirtiera y para que nuestros hijos hoy estuvieran en el Evangelio. Y la que le habló a mi esposa fue la pastora María en el lugar de trabajo, cuando nuestro matrimonio no andaba muy bien, cuando éramos muy jóvenes. Entonces, el Señor usa mujeres, hombres, pero hoy no es el tema a quién usa, sino que hoy el tema es que nosotros nos levantamos. Amén. Los varones se tienen que levantar. Los Amén. varones tienen una responsabilidad ante el Señor. Amén. Amén. Gloria sea amén? tu nombre. Amén. Gloria sea Ya tu no nombre. podemos evadir como Judas. Tenemos que hacernos cargo de lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Los propósitos, las promesas que el Señor
tiene para cada uno de nosotros, quiero decirte en el nombre de Jesús, que si no han llegado, Ramacando, Rabasaya, si no han llegado, es por vos, es por mí. No es culpa del hermano, no es culpa del pastor, no es culpa del líder, no es culpa de... Si no ha llegado es porque hay algo que en mi corazón y en el tuyo todavía no ha podido arreglar el Señor, o no lo hemos dejado arreglar al Señor. Amén. Amén. Así que yo me gustaría en esta mañana que oremos juntos y los hermanos me acompañen con una alabanza. Aleluya. Gracias. Gracias. Aleluya. Gracias. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria sea tu nombre. Gloria a Cristo. Te adoramos, Padre. Amén. Yo te invito en esta mañana que podamos estar orando juntos. Creo que el Señor nos ha hablado, me ha hablado a mí a través de la palabra. Y sé que el Señor nos ha hablado y nos está hablando. Amén. Bendito Dios. Sé que, hermanos, venimos de un tiempo muy difícil. Venimos de un tiempo de pandemia, de un tiempo donde no pudimos congregarnos, un tiempo de desánimo, de problemas económicos, de problemas de salud, de pérdidas de familiares, de tantas cosas que nos apartaron un poco del Señor. Pero como decían los hermanos, yo creo que el Señor nos preparó este día para que, digamos, hoy me voy a levantar. Aleluya. Hoy había dejado de amar al Señor de esa manera que Él quiere que lo amemos. Habíamos puesto más el énfasis en las cosas del mundo, nuestro trabajo, nuestro afán, y hemos dejado al Señor un poco de lado. Corremos riesgo, hermano. Por eso el Señor nos advierte hoy. Amén. Vos y yo, cada uno sabemos en las áreas en las que el Señor nos ha hablado. Alabado sea tu nombre. Bendito Dios. Alabado Bendito Dios. sea Sé tu que el Señor nombre. está tratando con muchos de ustedes. Oh, Mashiach, Así como ha tratado con mi vida con esta palabra. alabado sea tu nombre. Aleluya. Oh, Mashiach, es tiempo de una iglesia madura. aleluya. Se terminó aquella leche espiritual. Amén. Ahora tenemos que comer comida sólida. Oh, Mashiach. ¿Pero por qué te dice eso el Señor esta mañana? Que agarres esa comida sólida. Porque vienen tiempos donde esa leche que tomamos en los primeros tiempos no nos va a poder sostener. Si alguien te dijo que vienen tiempos de aleluya, buenísimos, te mintió. Vienen tiempos buenísimos para los que estamos agarrados y permanecemos en el Señor. Pero para este mundo viene un tiempo de calamidad, un tiempo de pestilencia, de hambre. Y no lo digo yo, sino que lo dice la palabra del Señor. Hoy hay un llamado del Señor a crecer. ¿Quién quiere crecer en este lugar espiritual? ¿Quién necesita madurar? ¿Quién quiere esa comida sólida en esta mañana? Dios te ha llamado, aleluya, a tomar ese lugar de sacerdote de hogar. Dios te ha llamado a un propósito. Dios no quiere que termines como Judas, sino que termines como esos apóstoles, como Juan, ahí recibiendo, dejándonos ese libro maravilloso de Apocalipsis, como Pedro sanando con su sombra. Aleluya. Bendito Dios, te adoramos y te alabamos y te bendecimos. Puedes dar gracias por el lugar donde el Señor te puso. Y puedes decirle, Señor, gracias, Señor. Sé que estás esperando más de mí. Gracias, Señor. Sé que estás esperando mis frutos. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Aleluya. Cuando yo venga, habrá fe en la tierra. ¿Qué vas a hacer con esos talentos que el Señor te dio? Lo vas a multiplicar. Le vas a decir, Señor, y no pude.
Si no me dejó el hermano, no me dejó aquello, no me dejó el tiempo, no me dejó mi familia. O le van a decir, Señor, aquí está el fruto. Una presencia hermosa del Señor. Aleluya. Dios nos ama, hermano. Dios cuando manda palabras fuertes es porque nos ama. Quizás en el momento no es de gozo, pero después va a dar gozo, va a dar fruto. Amén. Vamos a dejarnos ejercitar en la palabra. Vamos a dejar, hermanos, las contiendas, vamos a dejar las disensiones, vamos a dejar de compararnos, vamos a dejar de reclamarnos los puestos, vamos a dejar de pedirle al hermano que cambie cuando yo no estoy dispuesto a cambiar. Aleluya. Empieza por mí, Señor. Empieza por mí y si es juzgado, perdóname. Pídele perdón al Señor si has juzgado. Si has juzgado a tu hermano, si has juzgado a tu líder, a tu pastor. Pídele perdón al Señor. Él discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Te está diciendo que tienes que perdonar. Te está diciendo, rabasando, que le dejes de juzgar. Te está diciendo que tiene algo para ti y que no ha llegado. No ha llegado porque no ha dejado trabajar al Señor en tu corazón. Gloria. Mientras hacemos una alabanza, si hay algún hermano que necesita acercarse al altar y que estemos orando por él, vamos a estar haciéndolo. Gloria. Hay un llamado del Señor a crecer, a madurar. No quiero ser igual. Gloria sea tu nombre, Padre. Señor En el nombre de Jesús.